Noticias en 24 horas. 7:27 de la mañana, ya nos acompaña en nuestro estudio en Quito la abogada Amalia Fernández Salvador. Ella es asesora jurídica de la presidencia, ha trabajado directamente en este tema de la consulta ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz, gracias por la invitación. Buenos días a nuestros oyentes. Y la consulta, este tema del que me han invitado, es un tema tan importante y útil y necesario para la ciudadanía. Entonces, gracias por la invitación para poder hablar de estos temas de trascendencia nacional. Y precisamente, pues bueno, arrancó ya la campaña electoral por estas elecciones seccionales, pero donde también los ecuatorianos tendremos que pronunciarnos por ese sí o por ese no ante la consulta propuesta por el gobierno. Y quisiera preguntarle precisamente qué están haciendo, cuál es la estrategia que están empleando para tener esa mayoría a favor del sí en las 8 preguntas que han propuesto en esta consulta ciudadana. Bueno, la primera estrategia y la del gobierno es esencialmente informar respecto al contenido de la consulta. Son 8 preguntas basadas en 3 ejes que afrontan problemas de los ciudadanos, que son la inseguridad, la debilidad de las instituciones y también velar por el futuro de los ecuatorianos respecto a temas como el medio ambiente. Entonces, al informar a la ciudadanía respecto al contenido, esperamos que ella pueda tomar una decisión informada, responsable respecto a cada una de las preguntas que son. Ahora, claro, como gobierno hicieron todo lo posible para que esta consulta coincida en la fecha del 5 de febrero con las elecciones seccionales, pero hoy también se corre el riesgo de que este tema se pueda politizar, ¿no? De que quizás esa simpatía o antipatía por un partido político o por un candidato puede interferir directamente en el voto del ciudadano respecto a las 8 preguntas. Bueno, nosotros teníamos que ser responsables con los ecuatorianos, con el dinero de los ecuatorianos que está destinado a esta consulta. Nosotros nos ahorramos al combinar estos 2 momentos 60 millones de dólares, lo cual es muy importante respecto a temas de trascendencia nacional. También creemos que los ecuatorianos al ver las preguntas van a entender que no tiene bandera política, no tiene una intencionalidad política detrás más que mejorar la institucionalidad, combatir la inseguridad y también velar por el medio ambiente y el futuro de los ecuatorianos. Yo se le preguntaba también, abogada, porque dentro de las organizaciones que se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral a favor del sí o a favor del no, se inscribieron, bueno, 11 organizaciones, pero 7 a favor del no, solo 4 a favor del gobierno. Y cómo esto contrasta quizás con la cantidad de organizaciones que en un determinado momento se sentaron con ustedes para poder definir los temas que debían estar dentro de esa consulta, la depuración quizás de las preguntas. Hay un contraste en ese sentido. Bueno, hay un contraste también respecto a las organizaciones, pero porque estas organizaciones tienen intereses políticos de por medio. Las mayorías de las organizaciones que se han inscrito les asusta, por ejemplo, la pregunta de movimientos políticos, que busca reducir el número de movimientos políticos. Ellos van a perder tal vez poder político respecto a esto, van a perder también asambleístas, porque se van a reducir asambleístas de 137 a 100 asambleístas. Entonces, más bien son preguntas que les asusta directamente, pero cuando uno analiza sus argumentos se quedan un poco vacíos, no tienen un análisis real de los efectos tal vez nocivos de la consulta o positivos de la consulta, sino señalan que solo se tiene que apoyar el no porque sí, porque es una consulta mañosa, cuando efectivamente es una consulta útil, necesaria, son enmiendas de la Constitución que todas las reformas planteadas están libremente disponibles para que la ciudadanía las revise, no existe ninguna mañosería. Ahora, claro, eso conlleva a que uno como ciudadano tenga la responsabilidad de leer cada pregunta, de ver lo que implica, ¿no? Pero quizás el leer por sí solo esta pregunta deja inquietudes. Muchos no leen los anexos donde están las respuestas a esas preguntas. Y hablar de eso también, abogada, ¿no? En caso de que el escenario sea a favor del sí en la mayoría de las preguntas, ¿cómo va a ser de ahí ya la instrumentación de lo que se está planteando? ¿Habrá un periodo de transición? ¿Qué pasará de ahí en adelante? Cada una de las preguntas tiene unas disposiciones generales y transitorias. Por ejemplo, la extradición se podrá aplicar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hemos firmado ya 24 tratados multilaterales, 13 tratados multilaterales y 24 tratados bilaterales. Entonces, en ese sentido, ya se podría aplicar de manera inmediata. Hay otras enmiendas, por ejemplo, la referida al Consejo de Participación Ciudadana, la pregunta 6, se refiere netamente a modificar los procesos de designación
designación de autoridades. Y esta enmienda se tendrá que aplicar en base a una reforma legal que apruebe la Asamblea Nacional, porque mal podría la Asamblea Nacional ejercer atribuciones sin tener una competencia legal. Entonces, cada una de las preguntas tiene disposiciones, la mayoría de ellas se van a aplicar de manera inmediata y algunas de ellas, por el respeto al orden constituido, tienen que aplicarse después de emitir una ley, como la del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, y quizás ahí surge la preocupación, ¿no?, sobre lo que tiene que pasar por la Asamblea Nacional, sobre todo si nos remontamos a lo que ha venido pasando en esta relación ejecutivo-legislativo, abogada. Bueno, pero la preocupación tal vez podría existir, pero la Constitución es el órgano que manda. Somos los ecuatorianos los que vamos a decidir, somos los ciudadanos los que tomamos la decisión de qué va a estar en la Constitución. Y un asambleísta no puede ir en contra de la norma constitucional. Eso es objeto de revocatoria de mandato, es objeto de sanciones fiscales, es objeto de sanciones administrativas. Entonces, no podría ir en contra de la voluntad popular de ninguna manera. Entonces, si la Constitución ya se reforma, de ahí tendrían que proponerse las enmiendas a las reformas legales pertinentes y tendrán que estar acordes a la voluntad de la reforma constitucional, cada una. El Consejo de Participación, por ejemplo, la pregunta 6, se refiere a quitar las facultades de designación, pero va a existir postulación ciudadana abierta, va a haber un proceso técnico de selección por parte de una comisión técnica de selección y finalmente, en el último paso, será la Asamblea Nacional la que aprobará o negará un informe vinculante. No podrá esto editar la ley en ningún sentido. Entonces, con eso nos salvaguardamos de cualquier interés político o politiquería, porque la consulta ciudadana, en verdad, los que se benefician son los ciudadanos y los que pierden es la politiquería, es el narco, son los criminales. Y bueno, usted lo ha mencionado, esta consulta gira en 3 aspectos fundamentales, que son seguridad, institucionalidad, bueno, y medio ambiente, ¿no? Y ahora que usted tocó el tema del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, en ese caso, ¿a qué va a quedar limitado ese organismo de ganar el sí en primera instancia, ¿no? Y también lo otro que se pregunta y se cuestiona es si se le resta funciones, todas estas funciones que tenía regresan a la Asamblea y ahí se genera otra vez esta pregunta, ¿no? Darle todo un poder a un legislativo que está en una posición tan contraria también al gobierno, ¿en qué puede desembocar todo eso? Bueno, justamente, Liz, respecto a esta pregunta, mal podríamos haber planteado solo una pregunta de quitarle las facultades de designación al Consejo de Participación Ciudadana, sino más bien hemos planteado la reducción de asambleístas mejorando representatividad, proporcionalidad e igualdad de votos, 3 estándares muy importantes para la calidad de un parlamento, de la representación de un parlamento. Por otra parte, hemos propuesto la reducción de movimientos políticos, que los mejores movimientos políticos con una verdadera ideología, con verdaderos afiliados, existan en el país. Y con esas 2 preguntas, después, con esas reformas que se van a dar a los sistemas de partidos, a los sistemas de la Asamblea Nacional, podrá la Asamblea Nacional ya ejercer las atribuciones de designación de autoridades, porque ya tendrá más legitimidad, ya tendrá una institucionalidad fortalecida, porque los candidatos a la Asamblea, luego de que los movimientos efectivamente tengan responsabilidad, serán mejores candidatos. Pero eso apostando a que el sí prevalezca en todas las preguntas. Hoy por hoy no todas tienen, según algunas encuestas, el mismo porcentaje de apoyo a favor, ¿no?, de cada una de las preguntas. Entonces, ¿qué pudiera pasar si es que el escenario no es como lo prevén, sino que el sí gana en unas, el no gana en otras, y esto pudiera quedar como un tema suelto? Bueno, curiosamente, respecto a la reducción de asambleístas y movimientos políticos, estas tienen la mayor aprobación, además de las de seguridad, ¿no? Porque la gente entiende que es necesario reformar estos problemas esenciales en la democracia. Entonces, después, las del Consejo de Participación Ciudadana serían las que vendrían después y tendría que ver qué sucede con esta situación. Pero nosotros vemos que la ciudadanía está de acuerdo con que existan reformas estructurales a todas las preguntas. Porque eso es muy importante, que toda la institucionalidad se fortalezca, porque en la actualidad las pugnas políticas que existen ya no se pueden seguir dando, y eso es un llamado que tal vez les doy a los ecuatorianos de pensar, ¿queremos seguir como estamos o queremos un cambio? ¿Queremos algo nuevo, una reforma real, analizada, técnica, respecto a las instituciones que dirigen y que garantizan nuestros derechos también? Ahora, con lo que se plantea la pregunta relacionada a los partidos y movimientos políticos, quizás para que el ciudadano lo tenga más claro, ¿cuál va a ser esa diferencia que podremos ver entre lo que vamos a vivir este 5 de febrero en elecciones seccionales? Sí, pero quizás de ganar el sí,
se pudiera ver ya reflejado en las elecciones presidenciales próximas, ¿no?, de aquí a 2 años. En la actualidad existen 272 movimientos que no tienen son armados en base a cascarones, porque no tienen reales afiliaciones, no tienen verdaderos miembros. Pueden existir miembros que no tengan ninguna responsabilidad con el movimiento, y eso ocasiona que no existan procesos de democracia interna dentro de los movimientos. Yo he dicho que los movimientos son el primer ensayo de democracia antes de llegar a las candidaturas. Entonces, cuando nosotros lleguemos a las siguientes elecciones, que van a ser las presidenciales y las de los asambleístas, van a haber menos movimientos, entonces van a haber menos candidatos de las papeletas, porque los únicos que pueden proponer candidatos a elección popular son los movimientos y los partidos políticos. Y al tener menos movimientos se va a evitar la fragmentación política que hemos notado todos. En las papeletas, por ejemplo, presidenciales, tuvimos 16 opciones, 32 candidatos. La mayoría de los ciudadanos no conocíamos a todos los candidatos, sin hablar de los asambleístas. Entonces, eso afecta directamente a la democracia porque no sabemos quiénes nos están representando o cuáles son las mejores opciones de verdad. Y así, cuando sean las siguientes elecciones, que existan menos movimientos reales, con verdaderas ideologías sólidos, vamos a poder efectivamente ver cómo la democracia funciona, cómo los ciudadanos podrán tomar decisiones informadas reales respecto a los candidatos. Usted mencionaba hace un momento, abogada, que las preguntas de seguridad, las que están relacionadas con ese tema, son las que por ahora cuentan quizás con mayor apoyo, ¿no?, por parte de la ciudadanía a favor de un sí. Mencionó que la extradición sería de aplicación inmediata, por ejemplo, pero ahí en ese tema hay analistas políticos que dicen que ganar el sí pudiera ser un arma de doble filo para el gobierno, porque lo que está pasando hoy es que la gente piensa que con esas 2 preguntas vinculadas con ese tema básicamente se va a dar un paso gigante para erradicar la inseguridad que hoy se vive en el país. Y no lo ven como una herramienta quizás, como un paso, pero sino más bien como esta posibilidad de acabar con esa inseguridad. Es el primer paso correcto, no es la solución específica, pero es un paso correcto de los ciudadanos, es una herramienta de los ciudadanos. Nosotros vamos a poder decirle al narco, te vas de mi país, te expulso de mi país. Eso es lo que es la extradición básicamente, es que las personas, los delincuentes relacionados con el crimen organizado transnacional sean expulsados del país para que sean juzgados y condenados adecuadamente por una justicia que no sea la ecuatoriana. Y de ahí, respecto a la autonomía de la Fiscalía, una pregunta muy importante: se va a garantizar también que existan los fiscales que protegen los derechos de las víctimas. En la actualidad tenemos un déficit de 602 fiscales, tenemos un aproximado de 800 fiscales de la actualidad. Eso quiere decir que nos falta casi la mitad de fiscales para que se puedan llevar los procesos de investigación penal, los procesos de llevar a juicio a una persona de manera técnica y correcta. Y esto se dio porque el Consejo de la Judicatura es quien en teoría tenía que seleccionar, evaluar, sancionar a fiscales, y no lo ha hecho correctamente. En 9 años no ha realizado un proceso de selección de fiscales. Y esto es la crisis institucional que estamos teniendo, porque si no tenemos suficientes fiscales en el país, no se puede juzgar y condenar a las personas adecuadamente, no se pueden recabar los indicios penales de manera adecuada. Entonces, por eso nosotros proponemos 2 preguntas muy importantes que van a ir también de la mano de otras acciones. Eso no conlleva que las instituciones del Estado no seamos responsables por la situación de inseguridad que vivimos todos los ecuatorianos, pero la consulta es un paso de los ciudadanos, va a ser un paso muy importante de los ciudadanos, un mensaje claro al narco: ya, se acabó, basta. Y abogada, según encuestas, esta consulta ciudadana arranca con entre el 50 y 60% de aprobación de la ciudadanía, pero faltan 28 días todavía de campaña, y eso pudiera quedarse solo para el registro inicial. En 15 segundos, ¿creen ganar esta consulta? Sí creemos que vamos a ganar esta consulta. Esta consulta fue armado para los ciudadanos, son preguntas que tratan los problemas de los ciudadanos, y también es útil y necesaria porque son enmiendas a la Constitución, son reformas estructurales, son reformas importantes que los ecuatorianos vamos a decidir en las urnas. Es por eso que creemos que los ecuatorianos van a ver esta problemática, van a ver las soluciones que proponemos y van a dar una respuesta positiva. Muchísimas gracias, abogada, por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Liz, por la invitación, gracias a los oyentes y espero que ustedes puedan tomar una decisión informada respecto a una decisión tan importante que vamos a tomar los ecuatorianos respecto a 8 preguntas en 3 ejes importantes. Gracias. Que tenga un buen día. Vamos a ir a una pausa y al regresar, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia.